Viento y marea. Seguimos esta interesante conversación con el senador Rafael Barón Duluc Cholitín, senador por la provincia La Altagracia, Partido Revolucionario Moderno. Senador, mire, no fue fácil, ¿verdad? Lo del Código Laboral. Ustedes batallaron duro con los empresarios, los sindicalistas. Ustedes lo aprobaron en la Cámara Alta, donde perimió fue en la Cámara Baja. ¿Qué tan difícil fue ese proceso? Te puedo decir que no, la palabra no sea difícil, sino complejo. Porque tú tienes que, primero, un código de trabajo le toca al país completo. Es decir, no hay nadie que esté libre de un código de trabajo, de las repercusiones y consecuencias de un código de trabajo. Entonces, tú tienes que escuchar a todos los sectores. Estamos en una época que todo el mundo entiende que la razón la tiene uno. Es decir, la gente no, la tolerancia se ha perdido en estos tiempos y la gente entiende que tiene sus razones. El código de trabajo vino de un trabajo ya de años en el Ministerio de Trabajo, donde hicieron reuniones, más de 100 reuniones, y venía una gran parte del consensuado, una gran parte, no todo, y lógicamente que lo que hizo el Congreso fue, el Senado en este caso, es lo que tiene que hacer. Es decir, jugar su papel, ¿cuál es? Escuchar a todos los sectores y cambiar lo que entendía que teníamos que cambiar en base a recomendaciones, en base a experiencia, en base a criterios personales de la mayoría. Entonces, estaban criticando, por ejemplo, yo digo, pero estamos criticando las cosas que se hacen bien, las criticamos más veces que las que se hacen mal, porque estamos criticando porque el Congreso cambió, el Senado cambió muchas de las cosas que vino del proyecto. ¿Y cuál es la función de un senador? ¿Cuál es la función del Senado? Porque si es ponerle un sello y aprobar lo que manda el Ejecutivo, eso no tenemos que hacer nada, señores. Después que se aprobaron unas cosas en la primera discusión y después se cambiaron en la segunda. ¿Y cuál es el objetivo de una segunda discusión? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de una segunda discusión es precisamente cambiar lo que se entiende que se debe de cambiar, porque cuando tú apruebas en primera discusión, se emiten alertas, todo el mundo el que está pendiente de la ley, y todo el mundo entonces dice, pero espérate, mira esto, lo hicieron mal. Ahí comienzan a aparecer los problemas, interesados, aparecen gente que vienen con una idea verdaderamente importante, entonces tú dices, tú como senador, entonces escucha de nuevo y dice, espérate, no, mira, cometimos un error. Y a veces tienes razón. Claro que sí, por eso se cambia. Por eso en la segunda discusión se cambian muchas cosas que no necesariamente, muchas pasan igual que en la primera, pero muchas se cambian. Y te voy a decir lo otro. Hoy los senadores y las senadoras, ¿qué es lo que son? Son seres humanos que se equivocan. Es decir, a cada rato, yo cuando fui juez, empezaba a oír al fiscal y yo decía... 20 años tiene eso, seguro, una costilla. Decía yo en mi fuero interno. Y después, pero ya yo escuché a la primera parte, ¿verdad? Al fiscal, a la acusación. Y cuando venía entonces la defensa, yo decía, no, pero espérate, Aguanta, no es así la cosa. Espérate, no es así. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno tiene que escuchar, porque si no, tú serías un terco, un intolerante. Es decir, por ejemplo, en la primera discusión, nosotros nos dimos cuenta que cometimos un error de excluir a la zona franca de las empresas que estaban exentas del pago de las bonificaciones. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque entendimos, bueno, señores, los trabajadores de zona franca también tienen derecho, igual que los demás. Vamos también a aplicarle sus beneficios de bonificaciones como cualquier otro trabajador. Esa fue la idea de nosotros. Pero después que aprobamos eso, que vinieron entonces los sectores, que se sentaron con nosotros los técnicos, que vinieron a explicarnos el tema de que peligraría la industria de la zona franca, porque también eso rompería también con la seguridad jurídica, porque ya venían establecidas en base a que no tenían que pagar eso y ahora cambiarle las reglas de juego, todo eso. ¿Qué hicimos? Rectificamos. Pero espérate, tienes razón. Y por eso se cambia la segunda discusión. ¿Y fue consensuado entre los trabajadores y los obreros en el diálogo tripartito, eso de la zona franca? ¿O ustedes lo incluyeron? No. Fue consensuado de que estaban excluidas. Nosotros cuando llegamos a la comisión... ¿Lo incluyeron? Lo incluimos porque también hubo otros sectores que nos decían por qué esos trabajadores de zona franca, que también son trabajadores, no tienen ese beneficio. Y uno, entendiendo que sí, que era correcto, aprobamos, pero luego cuando nos explicaron la parte técnica, dijimos, espérate, hay que repensar esto y lo cambiamos. Eso pasa, esa es la mecánica natural de la aprobación de leyes. Usted directamente con el empresariado o algún empresario, amigo suyo, relacionado, ¿no le ha llamado en persona quejándose? ¿De qué? De la ley, Sí, claro. El empresariado presentó argumentos, primero en la primera parte, es decir, cuando lo escuchamos, ellos tenían sus planteamientos sobre el proyecto, las partes que ellos entendían que debía de modificarse en el proyecto original,
Y luego de la primera discusión también, que se conoció en primera lectura, también volvieron, los escuchamos de nuevo a ambos sectores y ellos plantearon otra vez de nuevo las cosas que ellos entendían que podían modificarse y que no estaban de acuerdo. Algunas de ellas la acogimos y otras no. Como la cesantía, por ejemplo, la cesantía no se tocó. La cesantía ellos no estaban pidiendo eliminarla, pero sí ponerle un tope. Pero ellos decían que eso había que modificarlo. Ellos realmente quedaron complacidos con la cesantía. No, con la cesantía no quedaron complacidos porque ellos tenían varias propuestas de modificación y nosotros no acogimos ninguna de ellas. Pero lo aceptaron, dijeron, bueno, no hay de otra. Bueno, yo todavía lo veo que todavía está en el sector empresarial, todavía está protestando por eso. Ellos entienden que se puede todavía hacer modificaciones a eso. Bueno, de todos modos, eso llegó sin consenso al Senado. Sí, llegó sin consenso en el sentido de que no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Ninguno de los sectores, pero cada cual estaba con su posición radical. Sí. Y el ministerio y el gobierno estaba con la posición de los trabajadores, es decir, que eso no se toque ahora. Sí, pero mire, me gustó esa parte que usted dice que hay que entender que ustedes son los legisladores, porque va a ser el proyecto que se acuerdan fuera del Congreso y hay sectores que entienden que el Congreso debe aprobarlo como si fuera un sello de humígrafo. Ustedes no son un sello de humígrafo. De la propia Constitución lo establece. La Constitución dice que los legisladores no están sujetos a mandato imperativo, que solo responde a su conciencia, a la Constitución y a su pueblo. Ustedes son como el árbitro independiente. Sí, pero cada cabeza es un mundo, también. Es decir, sí, eso es yo te verdad. hablo en sentido de lo que debe de ser y lo que es la concepción, ¿verdad? Jurídica y constitucional del Poder Legislativo, pero cada cabeza es un mundo, como hay en todos los lugares. Ahora, a mí me llamó mucho la atención el debate que se dio entre el senador José Antonio Taveras, de la provincia de Santo Domingo, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, porque decía él, nosotros somos los senadores. Los técnicos no pueden venir aquí a imponernos. Y lo decía en función de que Jennifer prácticamente lleva un código preparado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Uno desde fuera solamente se entera de lo que resuena. Senador, díganos ¿Qué fue lo la que real pasó? verdad, díganos, senador. ¿Le llevaron un código? ¿Qué fue lo que pasó? Yo entiendo que el senador Tavera en ese sentido no tenía razón, porque es claro que Jenny Berenice y el equipo de la Fiscalía han llevado al Senado propuestas de lo que ellos entienden que debe de modificarse, pero no son ellas solos que han llevado eso. Cada senador ha llevado propuestas, el Poder Judicial ha llevado propuestas. Sí. Entonces, todo eso se depura, se analiza y se someten las mociones que las somete un senador. No hay cierta diferencia entre el Poder Judicial y el Ministerio Público en función de la facultad que tienen de proponer en materia judicial cuando se trata de una ley como esa. Sí, claro. Claro que hay diferencia, pero precisamente por eso es que tú tienes que escuchar a todos los sectores. Sí. Ahora bien, el que critica que la Fiscalía, que la Procuraduría esté involucrada en este proceso llevando propuestas, no conoce el sistema entonces, porque al final ellos son los operadores del sistema, de los principales operadores del sistema y los que más experiencia tienen en el proceso. Lógicamente que no es que todo lo que ellos te lleven tú lo vas a coger, pero tú tienes que escuchar a la Procuraduría, tú tienes que escuchar al Ministerio Público, tú tienes que escuchar a los jueces, tú tienes que escuchar a los abogados. Senador, Entonces, eso es el proceso correcto. Y no aparece un papelito por debajo de la mesa de la iglesia. Mira, por favor, en última instancia ya. ¿En qué no toque eso? La iglesia, sobre todo la católica, ha sido muy activa. Públicamente lo ha sido, pero ya en última instancia, mire, mándamele eso al senador. ¿Y tiene tanta fuerza la iglesia todavía? La iglesia es un poder, la iglesia es un poder, es una institución respetada y hay que... Y que por teléfono usted se cuidado, Cholitín, cuidado. No, pero claro, que tú vas a pirar otra vez. no te escribe mucho. Claro. ¿Llegaron a esas advertencias? No, pero claro, bueno, no así. No amenazando, pero ellos hacen su papel y ellos ejercen su función, ejercen su lobby. Y no le dice, precisamente, senador, ¿cómo usted cae por aquí un domingo por la iglesia? No, porque yo voy. Para él es el mundo. Yo voy a la Claro, pero precisamente en esta semana usted ha ido. Si tú supieras que estuve el domingo aquí, en la Santísima, aquí en la capital del Día de los Padres. Domingo, Día de los Padres, yo estuve aquí en la iglesia. Es que el código se fue sin las tres causales, se puede sentar en la basílica y ya no hay problema. No, el código tiene una. No, pero mire, no hay nada. Hay una causal que está incluida. Pero es un asunto bien acomodado. No le ha dicho el obispo y con nosotros aquí nuestro querido senador, ¿no le ha dicho? Siempre, generalmente. Mire, si el senador levanta la mano para tres causales. Levanta el senador para no que entra a la vea que usted es un basílica. hombre de Dios. Sí, es una presión fuerte. ¿Y usted va regularmente a la basílica? Sí, él va a su iglesia. ¿Usted va? Yo voy, no como debería, ¿verdad? No tanto, pero voy. Y sube y besa a Jesucristo allá arriba.
Bueno, yo realmente tengo otra concepción de ese tipo de cosas. Es un hombre creyente. Yo soy creyente, pero entiendo que no hay que darle besos, tú sabes. Eso, porque realmente es una figura que está ahí Yo cuando le encuentro un abrazo, manoseada mucho, ¿verdad? Entonces mejor yo lo doy espiritualmente. Senador, recuérdese que el día del voto nosotros lo apoyamos, senador. Sí, pero yo siempre estoy con la iglesia, todo lo mío. Es difícil ser senador porque hay tantos intereses, ¿verdad? Bueno. Y encima de eso, las críticas. Mucho. A veces hay muchos intereses que tú ni crees que son que están ahí. A veces tú sometes un proyecto de ley con todas las buenas intenciones y te brincan de todo y no lado. te das cuenta que está afectando intereses fuertes. Mire, senador, y precisamente el de los Residuos. sólidos. Sí. Hay algo raro ahí. A mí me dijo esta ¿Qué es mañana, lo que hay ahí me dijo detrás de esta eso? mañana un señor, antes de yo entrar aquí, yo vengo a las 6 y me siento ahí. ¿Y qué le dijo? Me dijo, ay, hay de todo, Ay, padre mío. de todo. Bueno, Cholitín debe saber porque él lo probó. Pero Vamos a ver qué nos dice. oye, me dijo, ahí hay de todo, me dijo. Ajá. Y yo, no, pero espérese. Y que Bueno, vasofón y todo. No son todos los senadores tampoco. Me dijo, oye, Giovanni, ahí hay de todo. Dijo. Ojalá llegue entonces, pues no he visto. Esa seña que usted hizo. No he visto nada, así que usted sabe algo, dígame una orejita. Me dijo ese señor. ¿Cómo es eso ahí? Lo que pasa es que es una ley que afecta muchos intereses. Sí, Muchos intereses. Porque afecta intereses, por ejemplo, yo sometí una ley de la eliminación del FON. Pero eso lo hice yo pensando en el medio ambiente, con temas ambientales. Se la bloquearon. Pero no que me la bloquearon, porque la ley está ahí. Pero luego, uno tal vez en la inexperiencia, que tal vez de estos y temas. esa fábrica de FON. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí viene el tema de que hay empresas. ¿Tú se acuerdas de eso, senador? No, pero realmente uno se enfoca. Uno se enfoca más en lo principal, que el tema medioambiental. Todo se enfocó bien. Pero recuerda que también hay sectores que tienen inversiones multimillonarias, que tienen miles de empleos. Todas esas cosas que tú estás afectando directamente. Entonces, y en esos plásticos donde se echan los sancochos también está metido eso ahí. Claro. No me diga una claro, cosa. usted usa el así. FON, ¿verdad? Entonces, esa ley, el residuo sólido, tiene que ver con eso también, porque de una manera u otra regula eso, pero también regula el tema de los fideicomisos de relleno Senador, sanitario. ¿y usted no lo aconsejaron antes de usted llevar ese proyecto? No, después que llegó que vi el corre-corre, ¿Y en ¿verdad? qué tú te has metido? el corre-corre, yo no, esto no es un tema personal, esto no es un tema de afectar intereses, esto es un tema medioambiental. Y son de las cosas que se dan. Pero esa ley también, la ley de residuos sólidos, es una ley importante para los ayuntamientos. Ustedes saben que los ayuntamientos de la República Dominicana manejan pocos recursos, de los menos recursos del mundo que manejan cualquier ayuntamiento. Pero aquí estaba, ahí, en esa sí estaba Richardson, que dijo que a Fedodín lo sacaron de ahí. Sí, que, ¿de dónde? Que no lo dejaron hablar ya. Ellos que iban para allá, Fedodín. En la comisión allá. Pedro Richardson dijo, no, ellos llevaron las partes interesadas, pero nosotros no nos dejaba hablar. Bueno, allá estuvo Fedomo, estuvo la Liga Municipal, estuvieron los diferentes sectores, el Ministerio de Medio Ambiente, se escuchó a todos los sectores. A lo mejor ustedes entendieron que Fedodín estaba incluido en Fedomo, porque se han dividido, ahora son Fedodín y Fedomo. Sí. Bueno, aquellos son de distritos municipales y los alcaldes son otras cosas. Mire, senador, vamos a hablar de Bávaro Punta Cana, que veo que ya pasó en primera lectura el proyecto de crear el municipio de proyecto de nuestra autoría. De su autoría. Vamos a hacer la pausa para que comencemos hablando de este tema. Adelante, director.